Muy buenas tardes, apreciado público. Hoy, 30 de septiembre del 2020, sean cordialmente bienvenidos a nuestro canal De lo conocido a lo desconocido, con la maravillosa obra del maestro Samael Aun Weor, La Gran Rebelión. También damos los agradecimientos a los medios que nos permiten llegar hasta ustedes. Hoy queremos estudiar y compartir el capítulo 18, El País Psicológico. Muy buenas tardes, estimados amigos. Con respecto, antes de leer el capítulo, vamos a hacer un pequeño abrebocas con respecto al capítulo también. Capítulo 18, El País Psicológico. En el tema que hoy nos concierne, encontraremos las causas de todos los acontecimientos de la vida y nos muestra también las infinitas posibilidades de transformarla, cambiando radicalmente la forma de pensar, para así poder cambiar la forma de sentir y, por ende, la forma de actuar. Nos muestra la verdadera realidad, cómo vivimos en dos mundos, el externo y el interno, donde nos cuestionamos lo que las antiguas culturas nos enseñaban. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Qué bonita frase y qué diciente. Si somos conscientes de nuestra realidad, de nuestras desgracias, desaciertos, penurias, tendríamos que explorar nuestro país psicológico, pues es ahí donde suceden todos los fenómenos que afectan a nuestro mundo físico y psíquico. Entender que nuestro cuerpo físico lo único que hace es obedecer las órdenes que se emiten desde nuestro mundo interior y desde nuestro país psicológico. Así como sabemos que en lo físico vivimos en X país, en X departamento, en X barrio y en X sector, también vivimos en nuestro país psicológico con nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, emociones, labores, traumas, trabajos, compromisos, miedos, nostalgias, sinsabores, etcétera, etcétera. Todo un mundo. Todo un mundo. De la misma manera, cada ser individual vive a su propio mundo, tanto interno como externo. Entramos pues en lo que es la realidad de nuestra cultura, de una falsa ciencia, expresada, manipulada, manifestada, que nos convirtió en un robot, el intelectualismo, porque esta última es la fuerza que ilustra, que establece el pénsul de comportamiento de la humanidad. El intelectualismo, pues, es la fuerza causante de que la humanidad esté estancada, porque el intelectualismo es el anticristo. Qué equivocados hemos estado. Qué equivocación tan grande y qué velo tan grande hemos tenido al frente de nuestros ojos y de nuestra conciencia. Totalmente perdidos, porque uno se preocupa todo el tiempo, es que se eduque, que estudie. El intelectualismo. Y ese es el que acaba con la psiquis. Ese es el que nos tiene robotizados. Porque de otra manera, ¿qué? Seríamos completamente distintos, pero es que no hay forma, ni estudiando nosotros estos temas, ni ya pues en el día a día que uno trata, pero es uno totalmente mecánico. ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde puse las llaves? ¿En qué cambio va uno? Ni se da cuenta cuando va manejando el carro. Totalmente robotizados. Bueno, apreciado público, entonces empecemos con la lectura. Capítulo 18, La Gran Rebelión, el País Psicológico. Incuestionablemente, así como existe el país exterior en el cual vivimos,
Así también en nuestra intimidad existe el país psicológico. Las gentes no ignoran jamás la ciudad o la comarca donde viven. Desafortunadamente, sucede que desconocen el lugar psicológico donde se hallan ubicadas. En un instante dado, cualquiera sabe en qué barrio o colonia se encuentra, mas en el terreno psicológico no sucede lo mismo. Normalmente, las gentes ni remotamente sospechan en un momento dado el lugar de su país psicológico en donde se han metido. Así como en el mundo físico existen colonias de gentes decentes y cultas, así también sucede en la comarca psicológica de cada uno de nosotros. No hay duda de que existen colonias muy elegantes y hermosas. Así como en el mundo físico hay colonias o barrios con callejuelas peligrosísimas llenas de asaltantes, así también sucede lo mismo en la comarca psicológica de nuestro interior. Todo depende de la clase de gente que nos acompañe. Si tenemos amigos borrachos, iremos a parar a la cantina. Y si estos últimos son calaveras, indubitablemente, nuestro destino estará en los prostíbulos. Dentro de nuestro país psicológico, cada cual tiene sus acompañantes, sus yoes. Estos lo llevarán a uno a donde deben llevarlo de acuerdo con sus características psicológicas. Una dama virtuosa, honorable, magnífica esposa, de conducta ejemplar, viviendo en una hermosa mansión en el mundo físico, debido a sus yoes lujuriosos, podría estar ubicada en antros de prostitución dentro de su país psicológico. Un caballero honorable, de honradez intachable, magnífico ciudadano, podría dentro de su comarca psicológica encontrarse ubicado en una cueva de ladrones, debido a sus pésimos acompañantes, yoes del robo, muy sumergidos dentro del inconsciente. Un anacoreta y penitente, posiblemente un monje azul, viviendo austero dentro de su celda en algún monasterio, podría psicológicamente encontrarse ubicado en una colonia de asesinos, pistoleros, atracadores, drogadictos, debido precisamente a yoes infraconscientes o inconscientes sumergidos profundamente dentro de los recovecos más difíciles de su psiquis. Por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en los virtuosos. Muchos santos canonizados aún viven todavía dentro de los antros psicológicos del robo o en casas de prostitución. Esto que estamos afirmando en forma enfática podría escandalizar a los mojigatos, a los pietistas, a los ignorantes ilustrados, a los dechados de sabiduría, pero jamás a los verdaderos psicólogos. Aunque parezca increíble, entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Bajo la cúpula sagrada de los santuarios más divinos, el delito se reviste con la túnica de la santidad y la palabra sublime. Entre los fondos profundos de los santos más venerables viven los yoes del prostíbulo, del robo, del homicidio, etc. Acompañantes infrahumanos escondidos entre las insondables profundidades del inconsciente. Muchos sufrieron por tal motivo los diversos santos de la historia. Recordemos las tentaciones de San Antonio, todas aquellas abominaciones contra las que tuvo que luchar nuestro hermano Francisco de Asís. Sin embargo, no todo lo dijeron esos santos y la mayor parte de los anacoretas callaron. Uno se asombra al pensar que algunos anacoretas penitentes y santísimos
vivan en las colonias psicológicas de la prostitución y del robo. Empero, son santos, y si todavía no han descubierto esas cosas espantosas de su psiquis, cuando las descubran, usarán cilicio sobre su carne, ayunarán, posiblemente se azotarán y rogarán a su divina madre Kundalini elimine de su psiquis esos malos acompañantes que en esos antros tenebrosos de su propio país psicológico los tiene metidos. Mucho han dicho las distintas religiones sobre la vida después de la muerte y el más allá. Que no se devanen más los sesos las pobres gentes sobre lo que hay allá del otro lado, más allá del sepulcro. Incuestionablemente, después de la muerte, cada cual continúa viviendo en la colonia psicológica de siempre. El ladrón en los antros de los ladrones continuará. El lujurioso en las casas de citas proseguirá como fantasma de mal agüero. El iracundo, el furioso, seguirá viviendo en las callejuelas peligrosas del vicio y de la ira, allí también donde brilla el puñal y suenan los tiros de las pistolas. La esencia en sí misma es muy hermosa, vino de arriba de las estrellas y desgraciadamente está metida dentro de todos estos yoes que llevamos dentro. Por opción, la esencia puede desandar el camino, regresar al punto de partida original, volver a las estrellas, mas debe libertarse primero de sus malos acompañantes que la tienen metida en los suburbios de la perdición. Cuando Francisco de Asís y Antonio de Padua, insignes maestros cristificados, descubrieron dentro de su interior los yoes de la perdición, sufrieron lo indecible, y no hay duda de que a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios lograron reducir a polvareda cósmica a todo ese conjunto de elementos inhumanos que en su interior vivían. Incuestionablemente, esos santos se cristificaron y regresaron al punto de partida original después de haber sufrido mucho. Ante todo es necesario, es urgente, inaplazable, que el centro magnético que en forma anormal tenemos establecido en nuestra falsa personalidad sea transferido a la esencia. Así podrá iniciar el hombre completo su viaje desde la personalidad hasta las estrellas, ascendiendo en forma didáctica progresiva de grado en grado por la montaña del ser. En tanto continúe el centro magnético establecido en nuestra personalidad ilusoria, viviremos en los antros psicológicos más abominables, aunque en la vida práctica seamos magníficos ciudadanos. Cada cual tiene un centro magnético que le caracteriza. El comerciante tiene el centro magnético del comercio y por ello se desenvuelve en los mercados y atrae lo que le es afín, compradores y mercaderes. El hombre de ciencia tiene en su personalidad el centro magnético de la ciencia y por ello atrae hacia sí todas las cosas de la ciencia, libros, laboratorios, etc. El esoterista tiene en sí mismo el centro magnético del esoterismo y como quiera que esta clase de centro se torna diferente a las cuestiones de la personalidad, indubitablemente se sucede por tal motivo la transferencia. Cuando el centro magnético se establece en la conciencia, es decir, en la esencia, entonces se inicia el regreso del hombre total a las estrellas. Qué lectura tan interesante. Dios mío, todo lo que tenemos que trabajar.
Bueno, estimados amigos, para este capítulo hemos hecho una pequeña reflexión como complemento al capítulo y algo en lo que debemos trabajar para poder liberarnos y poder trabajar en nuestro trabajo espiritual como debe ser. En este capítulo nos muestra el Maestro la realidad que vivimos internamente, es decir, en el campo de la psiquis. Acá es donde apreciamos que lo interior se refleja en lo exterior y que lo que sucede en lo exterior también es resultado de nuestro estado interior, o sea, la combinación de lo exterior con lo interior. Así como en nuestro mundo exterior contamos con los 5 sentidos para que el cuerpo se manifieste, así también en el mundo interior, con el sentido de la autoobservación psicológica en nuestros 3 cerebros, también identificamos dónde y cómo estamos ubicados. La parte de saber dónde estamos. Estar conscientes a cada instante. Así como en nuestro mundo físico muchas veces nos pueden incomodar algunos vecinos porque son contrarias sus acciones a las nuestras, así también en nuestro país psicológico nos pueden asaltar pensamientos desarmónicos o negativos. También en el centro emocional se nos presentan sentimientos subjetivos, negativos, que hacen que nos comportemos en una forma negativa cuando se nos manifiesta la tristeza, la melancolía, resentimiento, la angustia, el dolor, la ansiedad y la depresión, y un sinnúmero de situaciones que presentan llevándonos por caminos del error, de equivocación, de la derrota en este mundo. Al igual, los 2 cerebros, el intelectual y el emocional, nos llevan a reaccionar negativamente con acciones que de ninguna manera deberíamos llevar a cabo, como por ejemplo pegarle a alguien, tirar las cosas, ultrajar, etcétera, etcétera. El nivel social en que nos encontramos nos ayuda a identificar el nivel del ser, verificar con qué personas tenemos contacto, con quién vivimos, el medio en que nos desenvolvemos, los hábitos y costumbres. Por ejemplo, nos gusta el juego, el licor, la parranda, la música mundana, decir mentiras, vocabulario de bajo nivel. Ahí podremos determinar el nivel del ser en que estamos viviendo. Se puede vivir en estratos bajos, con niveles del ser muy elevados, como también estar en un estrato alto con niveles del ser muy bajos. Mira qué importante esa parte, porque uno cree que el hecho de vivir en un estrato muy bajo es gente de costumbres bajas o pues negativas, pero mira que equivocados estamos, porque en un estrato bajo puede haber gente de muy buen nivel del ser. Y al contrario, gente que puede vivir en barrios supremamente distinguidos, pueden haber gentes de muy bajo nivel del ser. Eso es proveniente al nivel del ser interior que cada cual maneja. Correcto. O sea, no es el extracto, sino el nivel del ser de cada esencia, como se manifieste. Se puede vivir en estratos bajos con niveles del ser muy elevados, vuelvo a leer, como también estar en un estrato alto con niveles del ser muy bajos. Necesariamente el cambio tiene que ser en cada uno de nosotros, interiormente, de lo contrario fracasaremos. Recordemos también que los estados interiores atraen los eventos exteriores. Esto viene de las distintas colonias, localidades, comarcas del país psicológico.
que se proyectan en el mundo exterior. Recordemos también que las energías se unen o se separan por simple ley de afinidad psicológica. De la misma forma, los egos internamente se relacionan de acuerdo a nuestros pensamientos, sentimientos y nuestras acciones. Muchas veces, cuando creemos que estamos solos, es cuando nos encontramos muy mal acompañados, debido a todo el movimiento que existe en nuestro mundo psicológico y en nuestro país psicológico. ¿Cuántas veces se forman pandillas cuando los pensamientos negativos se aglomeran en los sentimientos negativos? Con los sentimientos negativos. Y entre ambos motivan al centro actuante a realizar atrocidades, manifestaciones involuntarias, indebidas y negativas. No, es muy importante repetir esa parte porque es muy, me llama mucho la atención, y sí, porque entre ellos también se forman las comunas que llamamos. Entonces dice, muchas veces cuando creemos que estamos solos es cuando nos encontramos muy mal acompañados, debido a todo el movimiento que existe en nuestro mundo psicológico, en nuestro país psicológico. ¿Cuántas veces se forman pandillas cuando los pensamientos negativos se aglomeran con los sentimientos negativos? Y entre ambos motivan al centro actuante a realizar atrocidades, manifestaciones involuntarias, indebidas, negativas. Entonces, un pensamiento negativo, un sentimiento negativo, entre los dos motivan al motor a accionar. Y se atraen. Por Dios. A pesar de que tenemos también interiormente buenos habitantes, también es Eso es otra lo más parte. triste, me pareció tan triste. Que a pesar de que tenemos también en nuestro interior buenos habitantes, todo ese ejército de la logia blanca, que si lo invocamos nos asisten, pero lo ignoramos totalmente. O sea, no sabemos a quién pedir. No sabemos siquiera que tenemos apoyar. dentro, no distinguimos, sino que nos dejamos guiar siempre por la negatividad, por el pensamiento negativo, por el rencor, por el resentimiento, por el trauma, por el miedo, y no sabiendo que tenemos ahí el ejército dentro de nosotros mismos también, que nos pueden ayudar, salir a nuestro encuentro, ayuda, auxiliarnos. Sí, es muy triste. Vuelvo a leer este pedacito. A pesar de que tenemos también interiormente buenos habitantes, todo ese ejército de la logia blanca, que si los invocamos nos asisten, pero los ignoramos totalmente, porque permitimos que sea la colectividad negativa y perversa que actúe y se manifieste en nosotros, y a esos son los que les obedecemos. Qué distinto. Sí, no, muy triste. Ignoramos al ser superior profundo que tenemos cada uno dentro de nuestro interior, siendo que es la fuerza viva de esa partícula, de esa esencia divina que cargamos dentro. Aceptar que la razón y la lógica la debemos colocar al servicio del ser. Debemos construir, edificar el centro magnético y ubicarlo en el lugar apropiado. Y de esa manera es como debemos recorrer el camino espiritual, que es el trabajo que hay que realizar, el camino espiritual, hacerlo para que nuestro estado interior sea... Luchar mucho. Si podemos destruir esos agregados psíquicos que nos tienen embotellada nuestra conciencia, podremos poner al servicio del ser la personalidad. Estimados amigos, este es el trabajo. Sacar a flote nuestro ser, nuestra esencia, porque de lo contrario el trabajo espiritual que se haga es totalmente nulo. Y si nos vamos a base de la intelectualidad, estamos perdidos, porque el intelectualismo es el que nos ha destrozado nuestra psiquis y nos ha llevado por el camino que verdaderamente no es. Sí, porque nos dejamos llevar de la publicidad,
Mire que No ese solo es, la publicidad, la manipulación de la publicidad, eso es muy grave. que nos envuelve Es muy grave, totalmente. porque no, está de moda tal cosa, entonces todos vamos para allá. Pues no, ¿por qué? ¿Por qué todo? ¿Por qué? ¿Por qué no cuestionamos? ¿Por qué no analizamos? ¿Por qué no estudiamos? ¿Por qué no investigamos? Porque a todo le decimos amén. Qué tristeza, una esencia tan divina como la que tenemos cada uno y no la hemos sabido aprovechar. Es muy lamentable. Empezar por cosas sencillas en la casa, el buen comportamiento como pareja, el no discutir, un diálogo asequible, porque tiene que ser todo a la brava, peleando, no. Evitar el vocabulario El perverso. vocabulario, la música mundana, pues que la armonía es tan bonita y que tratar de estar conscientes que cuando se nos atraviesan esos egos tan tenebrosos, pensamientos y sentimientos tan tenebrosos, no nos empujen a la acción de un mal comportamiento también negativo. Entrelazar más cosas Claro, negativas. porque entonces mire y entender que el cuerpo solamente obedece. Esa es la parte más dura, pues que somos totalmente robots. Entonces todo lo que hay en nuestra psiquis entonces es preocupante, porque ¿qué tenemos en el pensamiento? ¿Qué tenemos en el sentimiento? Que nos dejamos arrastrar todo el tiempo. Y teniendo el ser adentro, teniendo todo ese ejército de la logia blanca adentro, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, maestros, que nos pueden ayudar y que están así atentos que al menor llamado pues ya están todos auxiliándonos y que nosotros nos dejamos llevar por el mundo. Es muy triste. Y no hemos aprendido a invocarlos. No, es muy triste que ni siquiera los invoquemos, que ni siquiera respetemos pues lo que tenemos dentro y vamos diciendo palabras de cualquier manera. Eso es sin sentido. Uy, Dios mío, qué falta de respeto, qué pena, qué vergüenza. De verdad que es para uno meditar y arrepentirse y pedir mucho dolor, pedirme ese verdadero arrepentimiento por el mal que se ha causado y el bien que se ha dejado de hacer. Perder esta oportunidad que nos han dado, Dios mío, es muy lamentable, es muy triste, porque uno no sabe cuándo, si nos vuelven a dar la oportunidad de tener otro cuerpo para seguir trabajando espiritualmente. Entonces nos deja este capítulo muchas enseñanzas, como todos los capítulos anteriores, pero la verdadera realidad y el verdadero trabajo es la práctica. Nada hacemos con hablar muy bonito, con entender el capítulo que el maestro dijo muy bonito, si no estamos practicando. Tenemos que hacer el esfuerzo por esa autoobservación al menos, pues, porque es muy difícil como todo ese proceso, pero si estamos autoobservantes, vamos a estar muy pendientes qué está pasando en el cerebro del pensamiento, qué está pasando en el cerebro del sentimiento y cómo estamos actuando con respecto a algo. Entonces tratar de estar donde está el cuerpo y, como dice el maestro, tratar de no pensar, porque si estamos pensando en lo que pasó, ya es historia patria, y si estamos pensando en lo que viene, tampoco sabemos si nos toca. Entonces vivir el presente, vivir el presente, vivir el presente. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Bueno, estimados amigos, ha sido un capítulo de mucha reflexión como los capítulos anteriores también. Es un capítulo que nos motiva al trabajo espiritual. Nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Pasen una muy feliz tarde y una muy buena noche en compañía de nuestros libritos de cabecera, que son los que nos ayudan al despertar de nuestra conciencia, porque verdaderamente tenemos que estar repitiendo, y que son libros que los abrimos y leemos un capítulo y entendemos una parte. Al continuar con el trabajo, ese mismo capítulo se nos abre más nuestro entendimiento por las cosas que allí vemos. Entonces
a luchar por nuestra vida espiritual y a sacar a flote nuestra esencia. Recordemos siempre también que lo que tenemos que cuidar es nuestro estado interior, porque el evento exterior siempre va a estar. Entonces, que lo mataron, que se murió, que se quedó sin trabajo, que de dónde voy a sacar, eso siempre nos va a acompañar. Pero nuestro estado, nuestra actitud es la que tenemos que estar pendientes de no dejarnos robar la paz. Nuestros pensamientos positivos. Ok. Bueno, entonces, apreciado público, nos veremos el próximo miércoles 7 de octubre por el canal de Lo Conocido a lo Desconocido. Que pasen una buena tarde y gracias por este acompañamiento. Hasta pronto. Hasta pronto, estimados amigos.